Buenos días, chicos. Dios mío, así me van a deprimir ustedes. Ya me da tristeza ya empezar esta clase. Chicos, la clase de hoy no es tan extensa, pero yo les pido un favor. Que todos pasen más adelante. Sé que tienen un examen de fármaco, así que vamos a acabar temprano la clase, pero esto es su atención. Si no, la clase no fluye, así que los de atrás pasen adelante. ¿De cuándo te has inventado una nueva línea pegada a la pared de atrás? Las dos señoritas que pasen adelante. Sí, las dos señoritas, la señorita que está haciendo la labor de Keila también, que pasa adelante. No sé, ahora quiere ser Keila 2. Keila 3. Las rondas significa que vienen todos los jefes de las salas. Tenemos 5 salas de medicina interna y cada una tiene 34 pacientes más o menos. Entonces vienen los jefes y cada semana pasan por una sala. Y cuando vienen ellos, tú tienes que presentar 1 o 2 casos de tu sala, los más interesantes, los más problemáticos, cosas así. Y todos los jefes te hacen preguntas, ¿no? Y una vez nos tocaba mi sala y yo me acuerdo que estaba muy cansada, llegué a mi casa y al día siguiente era presentar el caso. Y yo de verdad estaba muy cansada y me quedé dormida sin preparar el caso. Entonces, normalmente hay cosas que tú tienes en la mente, pero hay cosas que se te pueden olvidar. Por ejemplo, los datos estadísticos, los números, entonces que uno no se acuerda todo de memoria. Y yo me acuerdo que esa noche me dormí tan estresada, pero me decía, Dios, ayúdame, y me quedé dormida pidiendo la ayuda. Y me levanté temprano, a 4 de la mañana, pero 4 de la mañana ya era tarde. Igual es tarde para revisar un tema tan grande, porque era un paciente que tenía criptococo. Pero o sea, las preguntas que hacen los doctores no son las preguntas como que ¿qué es criptococo? Nada de eso, o sea, son preguntas muy distintas. Y cuando me levanté estaba haciendo un cruce tan grande y yo tenía en mi mente ya lo que tenía que estudiar. Yo me estudiaré esto. Y en ese momento, bueno, dije, Dios, voy a orar para que me ayude. Y eso de verdad sí es muy importante. Y mientras estaba orando se me puso en mi mente, lee tal cosa, lee tal libro. Pero en mi mente se ¿cómo voy a leer eso? Y era, lee ese libro. Así que me puse a leer un libro, justo ese capítulo. Y fue crucial porque en ese libro decía todas las cosas más importantes, como por ejemplo, decía cómo debía ser el diagnóstico patológico de esta enfermedad, porque el diagnóstico no solo es como lo piensa. Decía incluso el método de recojo de muestra, decía los casos falsos positivos, decía el seguimiento radiológico, decía estudios comparativos, muy impresionante. Y yo nunca había leído ese tema de ese libro. Y cuando yo fui a presentar el caso, había doctores que dominaban mucho el caso porque habían publicado. Pero hacían preguntas y todas las preguntas yo las sabía y las podía responder. Entonces yo ahí me di cuenta que a veces me faltaba fe para poder estudiar con él. Pero yo sé que están en exámenes, pero sí les recomendaría que estudien con él. Hace la diferencia. Y usted se pregunta, ¿cómo estudio con él? Pues habla con él. Cuando usted dice, Señor, mira, voy a hacer fármaco, no entiendo nada. Me dicen que hay que usar la insulina, y explícale a Dios, ¿no?, cómo es hacer la insulina y empieza a hacerlo. Y hace una diferencia muy importante. Él va guiando muchísimo. Muy bien, vamos a ver. Señor Jesús, te pido por mis chicos, ellos en el examen hoy están estresados, angustiados. Ayúdanos a que ellos puedan reafirmar los puntos importantes. Yo sé que lo que voy a decir no es muy agradable, pero darles la nota que ellos necesitan para ser los mejores médicos. No necesariamente la nota para el programa, sino la nota que necesitan para ser los mejores. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empezamos con este caso. Los temas de hoy día son bien bonitos, especialmente el segundo tema es muy bonito. Y este también, pero este es muy fácil y pequeño. Miren este caso. Tenemos a la señora Belardo, tiene 70 años, y tiene un antecedente de diabetes. Ha presentado una pérdida de 9 kilos los últimos 3 meses, más del 10% del peso corporal. Saciedad precoz y en el último mes, vómitos que ocurren por unas horas después de la ingesta, 1 o 2 veces por día. Contienen restos de alimentos y se alivia luego de ocurridos. En el exceso físico tiene dolor en la palpación y en el epigastro. Chicos, ¿aquí qué les llama la atención? ¿Cuáles son los signos
9 kilos. ¿Cómo ustedes pueden diferenciar entre una pérdida normal y una pérdida patológica? Por ejemplo, en verano muchos pierden peso. ¿No les ha pasado que empiezan las clases y dicen, oye, ¿has visto cómo estás? Se ve espectacular, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes pueden decir es un peso alterado o es un peso bajo el peso normal? Por el porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje normal? Aquí llamamos síndrome consultivo. Eso ya tienen que saber, los chicos, ya para donde están en serio tienen que saber. ¿Qué es síndrome consultivo? Ahí le voy a decir al doctor William que por estar viendo las clases han visto su mensaje. Entonces, cuéntenme. Chicos, ¿qué llamamos síndrome consultivo? ¿Pero cuánto? Madre, ¿cuánto? Ya levanten la mano. ¿Qué es eso de estar murmurando? Parece en otra clase. Levanten la mano y opinen. ¿Ya qué es eso? Vamos. Nada, levanten la mano y opinen. ¿Dónde está Kenji? Kenji. Yo puse Kenji. Te he sido atrás para estar estudiando. ¿Dónde está Kenji? ¡Ha venido! El que hizo la pregunta, y el chico que fuera haciendo, el que es inquieto se ha puesto atrás del muro. Ahí está, me entienden, Santiago revoltó por ahí. Y el chico que preguntó el signo de Google, que no sé qué, ¿dónde está? Ya. Normalmente para hablar de síndrome consultivo es una pérdida de peso del más, incluso acá de 10, ¿no? Pero bueno, 10% en 6 meses, ¿ya? Eso es lo que llama la atención. Este paciente, mira cómo te dice el caso clínico, perdió 9 kilos y te dice exactamente, mira, más del 10% te lo pone en el peso corporal en 3 meses. Este paciente tiene un síndrome consultivo, ya eso llama la atención. Y ustedes le preguntan, si yo no estaba haciendo dieta, no, doctor, ¿qué dieta voy a hacer? Entonces no hace dieta. Primer signo de alarma. ¿Qué otra cosa les llama la atención entre los signos y síntomas? Muy bien, saciedad precoz. ¿Qué más? Vómitos. Muy bien, vómitos, ¿no? Vómitos, ni siquiera náuseas, vómitos, ¿no es cierto? O sea, no náuseas, ni vómitos. ¿Con esto qué pensaría? No quiero diagnóstico, simplemente expliquen qué podría estar pasando en su cuerpo. ¿Una hipertensión? Está muy sensible. ¿O hipertensión? Vómitos después de comer. En realidad eso ¿Ya ves? o sea, ¿qué pasa? Imagínate, un paciente, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en hipertensión? Dolor de cabeza, Cefalea, ¿no? Entonces un paciente que no tenga cefalea y vomite y que él vaya al vómito y el vómito le alivie la hipertensión, no va. Entonces el vómito no le alivia la hipertensión. ¿Qué otra cosa pensaría? ¿Qué explicaría? Una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal me parece interesante. ¿Por qué piensan en una obstrucción intestinal? Sustenten. Chicos, escuchen. Escuchen una cosa. Algo que necesito que ustedes aprendan es el juicio clínico y que aprendan a sustentar cosas, ¿no? Cuando pasamos visita, algo que los chicos pierden es la capacidad de poder discutir un tema o presentar un tema. Entonces, no tienes la respuesta, pero tienes que sustentar y defender tu postura. Entonces, me están diciendo que es una solución. ¿Por qué razón? Bueno, cuando el vuelo llega ahí, hay alimento ahí, bueno, el cuerpo tiene que sigue habiendo todavía como alimento, quizá ahí no se acumulan. Por eso creo que también la cantidad de todavía no hay medidas juntas también.
sea, no pasa. Y por eso que el come se llena porque nunca pasó. Me parece bien. ¿Esto justificaría vómitos? Una pregunta. ¿Dónde pensarías que esté la obstrucción? Mira cómo son sus vómitos. Revisa el caso. Ay, Reflujo. ¿Qué síntomas van asociados con el reflujo? la unión del estómago. Y el paciente dice yo vomito, no dice se me regresa, dice yo vomito. Sí. Y es continuo, ¿no? Si no es reflujo, entonces tiene que ver. Podemos. Tiene tormenta. ¿Dónde pensaría que está la obstrucción? ¿Antes del estómago o después del estómago? ¿Por qué? ¿Por qué no es esofágico? No me den la razón. Revisa tu caso. Mira los vómitos. Justo a eso quiero llegar. Porque cuando ustedes están en un hospital, los chicos tú les dices algo y como asistente, ellos dicen ya, no, tú puedes discutir con tu asistente. Discutir no es pelear. Discutir es decir, doctor, yo pienso esto, es el otro. Para que sea. Tendría disfagia. Él no tiene disfagia. ¿Qué más? ¿Qué más tienen los vómitos? Llama la atención. Restos de alimentos que no están procesados. Levanten la Los restos de alimentos que todavía no se han degradado. Muy bien. Entonces ¿Qué tendría más? que ser en el estómago. Se puede ver la dolor a formación de mi gastro y demás, que ya siente saciedad precoz y la irritación es importante porque justamente tiene vómitos y nada. Ya. Entonces, por ahí, ¿qué más? ¿A las cuántas horas son los vómitos? Después de algunas horas. Algunas horas. Entonces, ¿quiere decir que el esófago tendría la capacidad como para aguantar un plato de comida? No, tiene que ser algún lugar donde sea. Entonces, antes del estómago no es. Podría ser estómago o después del estómago, yo ¿verdad? creo, pero antes no. Difícil. doctora, pero si tuviera que ser, digamos, después del estómago, no tendrían que haber restos de alimentos porque el espacio para que pase Muy al bien, intestino es muy excelente. pequeño. Es más difícil porque dice, doctora, los restos de alimentos como que no van, ¿no? Claro. Y aparte, si fuese después, normalmente tendría bilis, ¿no? Al menos de que haya un problema en el esfínter, ¿no? Porque puede haber vómitos biliosos también, por el esfuerzo. Pero acá no te hablan ni eso. Entonces, viéndolo así, decimos, puede ser después. Pues lo que vamos a hablar hoy día justo es sobre este caso. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica? Es una obstrucción intestinal. ¿Dónde estaría localizada la obstrucción probablemente? En el ¿En qué estómago. parte del estómago? En la- El duodenal, ¿verdad? Ya. Pilórica. Entonces, muy bien, ahí vamos a entrar. Entonces, el primer tema que vamos a tratar hoy es algo pequeño, no es un tema complicado. Y ustedes han hecho el planteamiento correcto. Entonces, quiero que con este caso queden algunas cosas importantes. Primero, el diagnóstico lo han hecho ustedes, no lo ha hecho una máquina, ¿ya? El segundo es que tienen que encontrar, en esta historia van a encontrar los síntomas y signos más importantes. Uno de los signos más importantes es esa saciedad precoz. Doctor, yo como y me lleno rápido. Eso es un signo de alarma. No necesariamente porque esa es pilórica, pero eso de que como y me lleno es algo que debe preocupar. Decir, prende la campanita. Él dijo algo importante, dijo, doctora, en este caso usted nos ha enseñado, espero que digan que yo les he enseñado, que es importante la epidemiología del paciente para pensar en las causas. En este caso, en los datos del paciente, ¿qué es importante para yo pensar en las causas? La edad. La edad. A esa edad, ¿qué pensaría? Neoplasia. ¿Pensaría no será a esa edad? Más una neoplasia. Y por ende, ya perdió peso, síndrome consultivo. Entonces, vamos a ver síntomas del síndrome pilórico, porque el primer tema es síndrome pilórico. Entonces, ¿cuáles son? Paciente que tenga saciedad precoz. ¿Puede tener dolor en el epigastro? Puede tener dolor en el epigastro. Vómitos, pero generalmente unas horas después con restos de alimentos. Entonces ahora vamos a ver unos cuadritos y con eso pasamos al siguiente punto. ¿Qué? ¿Con qué me llevé? No sé con qué. Bien, vamos a ver las causas. Ustedes han propuesto causas muy buenas y todas son válidas. Por eso es que se dieron cuenta que en el paciente algo que ayudó para que ustedes cambien la opinión era la edad. Cuando ustedes pongan los diagnósticos, un paciente que tiene 20 diagnósticos quiere decir que el médico no ha hecho bien su trabajo.
porque muchos diagnósticos no significa que eso sea correcto. Entonces, ustedes pueden poner síndrome pilórico o una obstrucción intestinal, que es lo que piensa mi amigo. 2 puntos. ¿Cuál es de todas las opciones la que él pensaría? Un cáncer gástrico podría ser, un cáncer, un tumor duodenal. Entonces yo pondría a descartar un tumor duodenal, un cáncer. Pero no me voy a poner úlcera gástrica, besoares, tal cosa, parásitos. No vas a poner mil cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te ayudó a escoger una de estas opciones? La edad y que bajó de peso estrepitosamente, ¿no? Entonces, eso es importante, por favor. Cuando uno les pone un cuadro de 1000 cosas, no es para que ustedes se luzcan poniendo las 20 en una historia. Eso habla mal del médico. Lo correcto es que ustedes, por criterio, puedan elegir la más probable. Ahora, viendo eso, ¿qué examen le pedirían a este paciente como primera opción? Endoscopía. ¿Por qué? Porque tú, ¿qué estás pensando? Que es un tumor. Claro. Y la endoscopia te va a ayudar a verlo y sacar biopsia. ¿Tu primera opción sería pedirle una radiografía con varitada? No, ¿por qué? Porque la radiografía varitada, yo no estoy pensando en un problema de motilidad, yo estoy pensando en un problema de neoplasia. Entonces la endoscopía me resuelve y me diagnostica. ¿Está bien? Ya está. Ahora mira, causas. Su compañera también me pareció, dio propuestas importantes. Ya dijo, doctora, piensa una úlcera. ¿La úlcera puede causar? Sí. La úlcera me puede causar esa sensación. ¿Dónde? Úlceras duodenales o del canal pilórico. Úlceras gástricas. También los tumores. Tenemos tumores benignos y malignos que pueden causar. O sea, no todo es un tumor maligno. Pero en ese paciente empezamos malignidad porque tiene 70 años. ¿Qué más? Inflamaciones. Una colicitis aguda, el paciente no te va a querer comer y se va a llenar rápido. Así que tampoco piensen que todo paciente es un cáncer, porque vos van a decir, entonces, por ejemplo, ¿cómo diferenciaría? En una colicitis, ¿cuál sería el síntoma más importante de una colicitis aguda? Dolor. ¿Y el paciente tendría una baja de peso así tan estrepitosa? Sería un paciente que realmente debe ser gordito, comió su salchipapa y tenía dolor. ¿Se dan cuenta cómo está cambiando su enfoque? El que cambia son ustedes. Ustedes cambian y piensan distinto. Tengo también pancreatitis, enfermedad de Crohn, gastrosclerosis eosinofílica. Otros son besoares, pólipos, estenosis quirúrgica. Pregunten, ¿fue operado, señor? Sí, me hicieron una banda gástrica, no sé qué. Piensen en eso. Tenemos también implantación del cálculo, ¿no? Por ejemplo, un cálculo le salió de la vesícula y por eso es una fístula y se impactó. Entonces, aquel paciente que por ejemplo decía, ay, doctor, yo estoy diagnosticado de vesícula, que no sé qué, pero ahora me pasa eso. Tampoco piensa en lo peor, pero lo que ayuda es mucho la epidemiología del paciente. Estenosis por causos, obviamente, aquel paciente que tomó vejiga, no sé. Páncreas anular, estenosis pilórica hipertrófica. O sea, no todo es cáncer. Pero en este paciente ustedes pensaron porque es un paciente mayor. Y el diagnóstico fue ese, era un cáncer, justo en la parte pilórica. Vamos. Causas de retención gástrica. Ahora, ¿por qué un paciente puede tener hendidura precoz? Vamos a ver que son muchas. Neuropatía diabética. ¿Este paciente era diabético? Sí. ¿Ustedes pudieron pensar en neuropatía diabética? Podría ser. Ahí, pero por su edad, planteen otra cosa. Siempre. Si sale negativo, si ven que entra en endoscopía, no hay nada, dirían, bueno, hay que pensar en las causas, pero su primera causa por edad era pensar en cáncer. Y eso me pareció muy bien pensado. Tenemos cirugía gástrica previa, anorexia nerviosa. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que sufre, imagínense, un estudiante de medicina, porque siempre no estudiante de medicina, de arquitectura. Pero el estudiante de arquitectura, estudiante varón mejor, ¿no? Para sacar los estigmas de que las mujeres. Entonces, estudiante varón de arquitectura. Este chico sufre de ansiedad. Y él es muy ansioso, ustedes saben, él mismo ha dicho que tengo ansiedad. Y de pronto este chico de la ansiedad le han hecho quizás todo sale bien y tiene los síntomas. No quiero comer, me lleno rápido, ha bajado de peso. ¿Qué podríamos pensar? Anorexia nerviosa. Podríamos pensar también en besoares, de repente es alguien que tiene tricomanía, se come el pelito. Entonces, su esquema cambia un poquito, ¿no? No pensaría en las primeras opciones. ¿Cómo lo ves? Antecedentes. Nunca dejen de hacer una historia clínica. La historia es el 70% del diagnóstico. Entonces tenemos enfermedades neuromusculares. ¿Qué enfermedad neuromuscular me podría dar ese problema? Miastenia, Guillain-Barré, un paciente que no va a poder tragar, ¿no? Pero ahí cambia un poquito. En un paciente que tenga un Guillain-Barré, probablemente él no va a tener eso de que me lleno rápido, de que vomito después de unas horas. Él no puede ni tragar, no más probable. Sigamos pasando. Dolor intenso o traumatismo, ¿no? Inflamación, fármacos, preguntemos fármacos, antidepresivos, opiáceos, todo eso va a generar problemas. Atonía gástrica por
prolongada. Manifestaciones. Ahora, ¿qué quiero que se lleven de toda esta lista? Ya, es un montón. Lo que quiero que se lleven es que siempre las causas más frecuentes van a ser, en pacientes jóvenes, ¿cuáles creen que pueden ser? Úlceras. Las úlceras pueden generar esa sensación de obstrucción, pueden generar... Ahora, dicen que con el pasar de los años ha disminuido mucho la frecuencia porque generalmente los pacientes con úlcera ya tienen tratamiento. Entonces ya no se ve como antes que la úlcera causa. Pero dicen que deberíamos considerarlo. Y en pacientes mayores pueden hacer clases, lamentablemente. Ahora, manifestaciones clínicas. Mire, ustedes me dijeron, ¿cuál es el síntoma más frecuente? Vómitos. Segundo, dolor abdominal. Tercero, pérdida de peso y saciedad precoz. Con eso ustedes ya lo tienen. Tienen el diagnóstico de un paciente con un problema pilórico. Listo. Ahora pasamos al siguiente. Este tema también es importante y tienen que conocerlo porque ustedes van a tener pacientes que ellos pueden incluso llegar a un quirófano por este diagnóstico, pueden morir o incluso ustedes pueden mandarlos a casa. Entonces, por eso es que tenemos que sospechar en estos pacientes, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es la función primaria de la operación normal sobre citis, pancreatitis, por ejemplo? ¿Qué tan frecuente se deben operar pacientes con síndrome pilórico? Yo no te entiendo muy bien la A pregunta. comparación de otras enfermedades. Ah, ya. ¿Qué patología es más frecuente? Es que acuérdate que su nombre dice síndrome pilórico. ¿Qué significa síndrome pilórico? Signos y síntomas. Entonces es un conjunto de síntomas. El síndrome pilórico no es un diagnóstico, es un síndrome. Para que tú llegues al diagnóstico encuentres la causa del síndrome pilórico. Entonces eso es primero una cosa importante. Segundo, como enfermedades, creo que deberíamos ver las causas. ¿Qué se presenta con más frecuencia? ¿Las colecistitis o los pacientes que tienen cáncer? Colecistitis. Con frecuencia van colecistitis. De que las colecistitis vayan con síndrome pilórico, generalmente ni preguntamos porque lo que más llama la atención es el dolor. Entonces ni siquiera tiene que ir a ni eso, porque por ejemplo no tiene ni comer nada porque le dolor. Entonces por frecuencia es colecistitis. Ahora, si tú me dices cuántos síndromes pilóricos hay en el hospital, te puedo dar mi estadística, ¿no? Del hospital. Tendremos de 1000 pacientes, bueno, en un mes tendremos siempre 2 casos, ¿no? De síndrome pilórico. Y después de pandemia aumentado un poquito más. Muy bien, ahora pasamos a obstrucción intestinal. Y para hablar de obstrucción intestinal, tenemos que saber qué es la obstrucción del paso natural. Sobre lo que tenía la paciente, también puede presentarse acalasia. Buena pregunta. Les hago ella dice acalasia esofágica. ¿Qué podría variar entre una acalasia esofágica y un paciente con estenosis pilórica? Muy bien. ¿Cuál sería el síntoma probablemente más importante de una acalasia? Disfagia. Entonces es muy probable que tu paciente... Ahora, si es que el paciente vomitaría, ¿a cuánto tiempo crees que sería después de dormir? Exactamente. Tú te respondes tu pregunta. No es algo alejado, no es algo jalado de los pelos, está muy bien, puede ser un diferencial. Pero no es lo más frecuente, porque tú has dicho, ¿dónde está localizado? En el esófago. Los síntomas van a ser distintos. En cambio, en el estómago el paciente come. Ahora, antes de pasar a eso, algo importante, que ya lo hemos visto. ¿Cuál sería el examen físico lo que encontraré en un estenosis pilórica? Un síndrome pilórico. Hay un signo que yo les enseñé en la clase pasada. Voy a llorar. ¿Cuál es? Muy bien, encontraría distensión abdominal, la predomina de qué parte del estómago. Muy bien, epigastro, doctora. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, el bazoqueo o el chapoteo que realiza así el libro de Argento. ¿Qué consiste? ¿Se acuerdan? O no me digan qué consiste, solamente qué es lo que esperarían encontrar. Como una bolsa con agua. Entonces tú pones el estetoscopio acá, en la barriguita donde está el estómago, y al paciente lo mueves. Y vas a sentir como que hay una bolsa con agua que se está moviendo. ¿Por qué podría explicarse eso? Porque hay contenido. Así de sencillo. Y cuando tú lo ves al paciente, literalmente tú vas a ver que su barriguita aumenta de tamaño en la parte de epigastro. Eso no sé. Ahora, el dolor no es tan intenso como una pancreatitis, una colecitis, porque ahí sí el dolor es muy intenso. Acá no.
Muy bien, vamos a hablar de obstrucción intestinal. Entonces, la obstrucción intestinal es la obstrucción o la interrupción del paso normal a través del intestino. Por eso que me pareció muy bueno cuando su compañero dio como un diagnóstico de una obstrucción intestinal. Él no me consideró el pilórico, pero era válido que él hablara de obstrucción intestinal. ¿Porque podría catalogarse? Sí. Miren lo que vamos a encontrar. Dentro de la obstrucción tenemos que pensar en el sitio. Podemos tener una obstrucción mecánica, se puede clasificar. Por ejemplo, obstrucción de la salida gástrica. Puede ser a nivel de píloro o duodeno. Por eso otra compañera dijo, ¿no ser duodeno? Puede ser. Ahora, cuando tenemos intestino delgado, puede ser duodeno, yeyuno o hígado. Y si es grueso, ciego, colon o recto. En cualquiera de esas cosas. Los síntomas van a variar de acuerdo a la localización. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una obstrucción del recto, ¿cómo creen que van a ser sus síntomas? ¿Qué? En otra área, ¿qué más? Probablemente el dolor va a sentir lo que no puede detectar, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que va a ser súper agudo o va a ser más crónico? ¿O va a demorar más? Brusco o insidioso. ¿Y por qué? ¿Perdón? Muy bien, porque es más abajo. Entonces, el intestino está claro que hasta que se quede completamente va a demorar. Muy bien. ¿Tú crees que el paciente va a vomitar así a las horas de comer? No, probablemente va a demorar más días. ¿Se dan cuenta, chicos? Todo es razonable. Ustedes con la historia clínica pueden sospechar. Entonces, ya está. Vamos a ver. Sigamos. Ahora, según la interrupción del paso normal a través del intestino, tenemos mecánico y tenemos el paralítico. ¿Qué significa eso? Sencillo. El mecánico es cuando hay una obstrucción que impide el paso. Por ejemplo, cuando yo tengo que, por ejemplo, yo me pongo en la puerta e impido que alguien pase. ¿Eso es? Mecánico. El paralítico no significa eso, sino que el paralítico es un problema en la motilidad. Quiere decir que el intestino, por alguna razón, se mueve de forma lenta, no se mueve de la forma correcta. Entonces, vamos. Si no vinieron a su clase, perdieron la clase. No. Pueden escuchar, tomar apuntes, ya hasta les dejo que graben, pero la voz. Pues nada más, si vinieron, el problema de los chicos, lo siento. Entonces, tenemos que empezar. La mecánica, siempre que es mecánica, es cuando algo impide. Oye, pero está muy tranquilo ese muchacho, ese problema. Me preocupa también. Entonces, tenemos la mecánica, es cuando alguien se para en la puerta, por ejemplo, e impide que entre. ¿Cierto? Es mecánica. Paralítico no es porque tiene una obstrucción como un tumor, algo, sino el paralítico es que por sí el cuerpo, el intestino se vuelve así en estado de estudiante de medicina y no quiere morir. Así. Entonces, en la mecánica tenemos la interrupción del paso normal a una barrera estructural. Barrera estructural, tumor, adherencia, lo que sea, pólipo, lo que sea. Pero en el hilo paralítico es funcional, es un problema de peristalsis. Entonces, la causa más frecuente del paralítico, ¿cuál creen que es? ¿En qué casos se inflama? Es inflamación, pero ¿en qué casos? La causa más frecuente es los posoperados. Van a ver ustedes que el posoperado le dicen que no coma antes y después de la operación que no coma tantas horas. ¿Por qué? Porque ellos dicen por la manipulación, por los anestésicos y por la manipulación. Imagínense una apendicitis, yo te opero, voy a manipular tus intestinos, voy a manipular tu peritoneo. Entonces, toda esa manipulación causa como una inflamación y el intestino se queda en estado de reposo. Dicen, no me puedo mover. Entonces, es esto paralítico. Entonces, esa es una de las cosas frecuentes. Si estamos hablando que tenemos también un problema en el paralítico, es un tema de la motilidad, ¿qué otra cosa creen que causaría problema en la motilidad? ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, un Hirschsprung, ¿no? Que probablemente tiene ese problema. ¿Qué más? ¿Qué más funciona en el movimiento de los intestinos? ¿Ya han hecho ustedes fisiología y todo eso? Muy bien. Electrolitos y también si es que es ácido o alcalino. Eso funciona. ¿Qué electrolito creen que podría causar que mi intestino no se mueva? Muy bien, potasio. Pero no me digan así nada más. Ustedes son otro nivel. ¿Potasio bajo o potasio alto? Muy bien, hipocalemias. Calcio, ¿cómo es? ¿Calcio alto o calcio bajo? Alto. Potasio bajo, calcio alto. Entonces, imagínense, ¿no? Hemos tenido pacientes que casi
por potasio bajo. ¿Por qué? Porque el médico no lo pensó. No lo pensó. Pensó que era todo resuelto con cirugía. Nunca le pidió electrolitos. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes no le piden al paciente, nunca van a saber qué tratar al paciente. Algunos le ponen sonda, todo, pero si tiene potasio bajo, pues traten potasio bajo, ¿no? Entonces, si ustedes no piensan, no lo piden. Si no lo piden, no lo tratan. Entonces, muy bien. Pensemos aquí. Entonces, tengo un intestino paralítico. En el paralítico es un problema de la motilidad. Tenemos los espásticos y tenemos los paralíticos propiamente dichos. Dentro de los espásticos es poco frecuente. Es poco frecuente. Entonces, es pasajero y irreversible. Se observa habitualmente en el colon y sus causas son intoxicaciones por plomo o estímulos reflejos. Pero es poco frecuente. Generalmente es más brusco, ¿no? El paralítico tenemos porque tenemos peritoneales. Pacientes que han tenido una cirugía, peritonitis, ven con peritonitis, demoran, ¿ya? En recuperar la movilidad. Por la paratomía, porque la paratomía si es exploratoria, yo voy a hacer un corte, voy a entrar, puede causar. Tenemos el hilo regional. Ahora, vasculares, obviamente, tóxicos. Miren lo que dicen tóxicos. ¿A qué dice acá? ¿Qué paciente me pueden dar uremia? ¿Uremia, acidosis? Muy bien, pacientes renales. ¿Quiere decir que un paciente renal puede pasar por eso? Sí. Ahora, ¿cuál sería la solución? ¿Entrarlo a sala o qué tengo que arreglar? El problema renal, pues chicos, si tiene que entrar a diálisis, pues entra a diálisis. Entonces, no olviden de eso. ¿Ya? O sea, a veces yo sé que muchos van a querer ser cirujanos, quizás. Y eso es importante, porque también los cirujanos se ofenden. Los llamamos y dicen, ya, pues no voy a operar, primero resuelve tu problema. Entonces, ustedes tienen que ya haber visto todo este tema. Sigamos, opiáceos, ¿no? ¿Qué son los opiáceos? ¿Alguien se acuerda acá? Porque van a sacar fármaco, ¿no? ¿Qué medicamentos están ahí? Tramadol, morfina, cosas. Entonces, ¿qué pacientes me pueden dar obstrucción por opiáceos, por ejemplo? Ya, pero más que drogadictos. Pueden ser drogadictos, pero eso es controlado, ¿no? Pero ¿qué más? Pacientes terminales, ellos se estreñen. Entonces, cuando tengan pacientes hospitalarios que les han dado tramadol, por ejemplo, le hace caquita, no hace caquita. Ya, ahora, problemas neurológicos, ¿no? Miren, fracturas, esto es importantísimo. Tenemos un paciente que tiene una disección medular, accidente de tránsito, lo que sea. Si un paciente tiene una disección medular de acá para abajo, no funciona ahí. Entonces, este paciente, así como va a hacer retención urinaria, va a tener más para hacer popó. ¿Ya? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más? Ahora vamos al mecánico. Pues, ¿mecánico qué es? Por obturación. Ilio, bolo fecal, muy frecuente. Por ejemplo, ¿no? A veces viene un interno y me dice, doctor, el paciente no hace ecuación 5 días, recién se da cuenta. El paciente distendido, todo. Doctor, le he dado lactulosa y está vomitando. Obvio, porque la lactulosa te distiende más. ¿Qué tiene que hacer? Tacto rectal. Desimpacta al paciente y el paciente hace deposiciones, la lactulosa funciona. Pero ¿qué pasa si tú el paciente que tiene como un tumor de popó ahí, le das lactulosa, le das cosas, ¿va a poder hacer? No puede, porque es como un tumor, es duro. Entonces hay que desimpactarlo. Entonces tenemos que sospecharlo, ¿no? Ese paciente que no hace, que está distendido, primero trata de hacer tu tacto rectal. Si tiene, lo ayudas y el paciente va a estar mucho mejor. Ahora, también tenemos por infiltración neoplásica. Tenemos por compresión extrínseca. Tenemos encarcelamiento, vólvulos, imaginaciones y intususcepciones. Esto, por ejemplo, intususcepción, ¿en quién más podremos ver? ¿Adultos o niños? Niños, ¿ya? Vólvulo esmoide también es una cosa que se ve. Vamos a ver las causas. Tenemos que pensar, depende, si es extrínseca o intrínseca. Si es extrínseca, pues es fuera del intestino. ¿Qué pienso? Adherencias, puedo tener vólvulos, hernia encarcelada, masa intraabdominal como cálculos, los ganglios que pueden causar, o un tumor grande de riñón. ¿Están dentro del intestino? No, pero es tan grande que oprime, ¿no es cierto? Ahora dentro tenemos que ver si es intramural o tenemos, intramural o intraluminal. Luminal es dentro de la luz, pues sea un cálculo que se metió ahí, un cuerpo externo. Hay gente que se come cosas, hay gente que se come el cabellito y causa un tumor de cabellito, pues son muchas causas. Impactación fecal, infección en mente, que hemos tenido pacientes que vienen con vómitos así, y estos pacientes vienen incluso piensan que es sangre. Y era, por ejemplo, hemos tenido ascaris, hemos tenido pacientes que eran parásitos, que hacían un
infección. Cisticercosis, ¿no? Entonces es bueno que ustedes sepan también ahí de que es importante, ¿no? Ahora, dentro de un sistema intramural, pues tenemos los tumores, la diverticulitis, la intosucepción, pueden ser infecciones como tuberculosis, eso te puede dar como una ileitis, ¿no? Causas más comunes, eso tienen que saber, porque es lo que usted en su mente tiene que estar. Causas más comunes, pensemos, dentro de las causas más comunes, este es SMORE, es intestino delgado. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Adherencias. Adherencias. ¿Qué antecedentes general tiene un paciente para tener adherencias? ¿Qué? Que ha sido operado. No importa si fue de dónde, pero que ha sido operado. Entonces, un paciente que ha sido operado puede hacer adherencias. Y acá dice antecedente de cirugía. Ahora, también tenemos otras causas que pueden ser bla, 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 bla. Dentro del intestino grueso, tenemos una de las causas más frecuentes, ¿cuáles son? Tumores. ¿Por qué razón es importante recordar que aquí cambia un poco? Porque para que el paciente venga con síntomas de obstrucción, quiere decir que va a tener síntomas. ¿Cuáles creen que nos van a dar síntomas más rápido? ¿Las adherencias o los tumores? Las adherencias. ¿Saben lo que son adherencias, verdad? ¿Sí? ¿Saben lo que son adherencias? Normalmente, Me suena, pero no estoy segura. imagínense de esta manera, la piscina, ¿no? Entonces, los intestinos es como que yo los meto a ustedes a la piscina y ustedes se mueven libremente nadando por un lado por el otro. Pero un día se me ocurre poner una malla. Esa malla, ustedes van a querer pasar y por algunos pueden pasar por la malla y cruzar a la otra mitad de la piscina. Pero algunos que son más grandes, más gorditos, van a querer pasar y se quedan atrapados en la malla. Entonces, en las adherencias, normalmente el intestino se mueve libremente, pero cuando algo deja cicatrices es como poner una malla. Entonces, los intestinos, en lugar de moverse libremente, tratan de moverse por esa malla y pueden quedar atrapados. Entonces, es como cicatrices que el paciente fue formando después de una cirugía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál creen que me va a causar más rápido? ¿Las adherencias? ¿Cuál va a ser el inicio más brusco? ¿Los síntomas? ¿Las adherencias o los tumores? Las adherencias. Es por eso que generalmente del intestino delgado son la causa adherencias. Aparte de eso, del intestino grueso, mi otra pregunta es, el intestino grueso generalmente es más distal, entonces es mucho más insidioso. ¿Qué puede ser? Tumores. Bueno, acá tenemos otras causas, tenemos la implantación fecal en calidad, y en bebés y niños tenemos que recordar introcepción, atresia, enfermedad de Hirschsprung, que justo su amigo dijo, no sé quién comentó eso, acerca de que podía ser un problema neuromuscular, ¿no? Ay, ¿qué son las hernias encarceladas? Primero, ¿qué es hernia? Porque hablamos de la vez pasada, ¿no? Sales hacia dónde, ¿es un orificio natural o un orificio artificial? Natural. Sale sobre un orificio natural. Las eventraciones sobre orificios artificiales. ¿Acuerdas? Entonces, obviamente sí entiendo. Yo sé que se confunden porque uno dice, doctor, pero ¿cómo es natural si por ahí no debe salir? O sea, es un orificio que ya naciste con él, ya por así decirlo, que por alguna razón se volvió más grande, pero es un orificio porque tú naces. Entonces, es una hernia, quiere decir que es la salida, ¿no? Que puede ser de qué cosa, puede ser una salida de intestino, de grasita, lo que sea, pero sale por un orificio. Y al salir por ese orificio, ¿qué va a pasar? Se estrangula. Entonces, a eso llamamos hernia encarcelada. Imagínate que un intestino, imagínate que tiene una hernia inguinal y el intestino sale por acá abajo, en el caso del varón, por ejemplo, se va al testículo, se encarcera y va a empezar el paciente con dolor y tal cual, como una obstrucción, hasta se necrosis tiene que entrar sola. Entonces, es la salida anormal del contenido intestinal por un orificio natural que por alguna razón se encarcera. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver la clínica, lo más importante, la clínica. Ya, entonces chicos, si ustedes tienen que pensar así, causas más frecuentes pensarían, 1, Adherencia. adherencias, 2, Tumores. muy bien, 3,
Lo que dijo su compañera. Hernias. Otra. Congénitos, creo que decía. Ah, ya, del tacto rectal. Impactación fecal. Ahí vamos pensando, ¿no? También está el vólvulo, están muchas más. Entonces ya no se van a olvidar, también está el vólvulo, están enfermas como Hirschsprung, pero acuérdense, o sea, siempre pacientes que fueron operados, primera opción, ¿qué es? Adherencias. Así los adultos mayores pensarían en tumores. De repente un joven que va al gimnasio porque quiere hacer la figura del verano, está jalando peso y no tiene Hernia. una hernia, ¿no? Entonces ustedes van a hacer unidad clínica. Pero quiero que tengan las causas más frecuentes en la cabeza, porque si no la tienen, van a echarse a buscar en mí. Entonces ya más o menos tienen. Ahora, hemos hablado que esas son causas, son de ellos paralíticos o mecánicos, las que hemos mencionado hace un ratito. Paralíticos. Con seguridad, ¿qué? Mecánicos, pues chicos, porque es una función real, no es algo que está tapando un tumor, una masa. Una adherencia es una liga que lo está apretando, ¿no? Una hernia encarcelada, pues algo lo está apretando, es una obstrucción, pero no es que es electrolítico, ni nada de esas cosas, son las cosas. Dime. No, paralítico, ¿qué casos puedo tener? En hipocalemia, hipercalcemia. ¿Qué más? Toalla renal, ¿qué más? ¿Qué? Después de cirugía, ¿qué más? Por fármacos. Entonces, muy bien. Estoy contenta. Ya está. Entonces tenemos intestino delgado y intestino grueso. Vamos a ver la clínica. El intestino delgado generalmente es aquí, ¿no? Central. Y el intestino grueso, ¿cómo está su distribución? Ustedes han hecho su dibujo, ¿no? Han hecho su tarea. Entonces yo tengo duodeno y uno tibio. Después del tibio, ¿qué sigue? Colon ascendente. Izquierdo. Después, ¿qué sigue? Colon ascendente. Ascendente. Transverso. Descendente. Recto. Sigmoides, ¿no? Entonces, ¿dónde creen que va a haber los síntomas del intestino delgado? Mesogastrio y epigastrio. Exacto, entonces dice, mira, cuando es intestino delgado, generalmente el dolor es tipo cólico y es periumbilical. ¿Qué significa dolor tipo cólico? Como retortijones. Como un retortijón, y eso me dice que dice, doctora, me aprieta y es un dolor como que aumenta y disminuye, pero es continuo, pero aumenta y disminuye, y es el intestino peniano, ¿no? Ahora, vayamos a ver el intestino grueso. Es un dolor cólico, pero es generalmente constante, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el que es más? Acuérdense esto, es periumbilical y esto es más periférico. No es una regla, pero los puede orientar. Vómitos y náuseas. ¿Quién va a tener? Esto es para razonar, chicos. ¿Quién va a tener de inicio temprano? Obvio. ¿Por qué el intestino delgado? Primero pasa por ahí antes de llegar al intestino grueso. Va a ser vómitos tempranos, mayor volumen y va a tener generalmente bilis. El segundo generalmente es inicio tardío, puede ser inicialmente bilioso y progresa un vómito fecal. ¿Qué es fecal? Vómito fecal, que va a ser popó por la boca. Pero es con muy mal olor. Y a veces, fuera de broma, sí puede parecer patota y puede ser un signo de alarma, ¿ya? Ahora, vamos a ver el estreñimiento. ¿Pueden cursar con estreñimiento? Sí. El inicio tardío es proximal o inicio temprano, de todo lo que está visto. Distensión abdominal. ¿Quién tiene más distensión abdominal? Intestino grueso. No se olviden, ¿ya? Es significativo y temprano, porque como es más grande, la distensión de gasas, si ustedes se dan cuenta, porque cuando examinan al paciente, acá encuentran una cosa gorda, así como timpánico, y dicen, oye, esto parece intestino grueso. Es clarísimo. Cuando ustedes examinan al paciente, cuando es intestino delgado es más simétrico, así. Pero el intestino grueso es clarito. Acá hay una cosa grande, palpas. ¿Cómo sería la percusión, chicos? Muy bien. Ya está. Ahora, hallazgos al examen. ¿Por qué el paciente se puede deshidratar? Por los vómitos, no quiere comer. Y otra cosa importante es que es como un globo, ¿no? Que no ha entrado pero no sale. Y el intestino sigue produciendo líquido, sigue hinchando. Y eso puede generar un tercer espacio. El tercer espacio es como que, por varias cosas, puede ir incluso entre la misma pared del intestino, o puede incluso generar ascitis, ¿no? Porque puede haber perforaciones. El tercer espacio es un líquido que se va a un espacio que no es funcional. O sea, el paciente puede estar hinchadote, pero ahí te va a hacer hipotensión porque el líquido no está dentro de los vasos sanguíneos.
Entonces genera un tercer espacio y ese paciente puede deshidratarse, puede entrar en shock, es algo serio. Dolor abdominal, timpanismo, los ruidos irregulares al inicio, ¿cómo van a estar? Aumentados, pero si ya el paciente que está muy avanzado en una obstrucción, probablemente requiere ruidos de lucha, que son ruidos timpánicos, y luego si se perfora probablemente no va a haber ruidos. Y recto colapsado. Si es que por ejemplo, imaginemos que hay una obstrucción completa y la obstrucción es en el colon ascendente. Ustedes le hacen tacto rectal. ¿Cómo van a encontrar la ampolla rectal? ¿Con popó o sin popó? ¿Por qué? Porque hay una obstrucción alta, nunca llegó. Entonces van a encontrar probablemente el tacto rectal vacío. Entonces imaginemos este caso, paciente que viene diciendo, doctora, me duele el estómago, doctora, el lobo de posición hace 5 días y lo ven con su barriga hinchada. ¿Qué le preguntarían al paciente? No he hecho acudir 5 días. ¿Vómitos? Sí, he vomitado, doctora, desde ayer hoy día estoy vomitando. El tipo de vómito, o sea, ¿cómo es el vómito? Muy bien. Doctora, el vómito son como la comida que estoy vomitando y ya en los últimos, al comienzo fue medio verde y ahora es un vómito así, con mal olor. ¿Qué? ¿En qué momento? Ayer, hace 5 días que no hago deposición, doctor, pero ayer empecé a vomitar. Doctor, me duele todo el estómago. Pero un poco más extendido. ¿Qué más? No quiero comer nada, doctora. Veo cualquier cosa y quiero vomitar. Bueno, estos 5 días, doctora, no como nada, así que yo creo que sí. ¿Dónde creen que estaría la obstrucción de este paciente? Probablemente grueso. ¿Por qué grueso? Sustenten por qué piensan en obstrucciones. Los vómitos eran biliosos y también eran tardíos. Más insidioso, muy bien. Ya está. ¿Qué más les tocaría preguntar? Porque hasta ahí me han dicho obstrucción, pero no sospechan de la causa. ¿Este sería mecánico o paralítico? Mecánico. No me han operado nunca, doctor. Yo tengo 32, doctor. ¿Alguna enfermedad de...? Tengo epilepsia. Sí, tengo fenitoína, doctora, tengo fenitoína. Y ese es el paralítico, probablemente, porque es joven, ¿no es cierto? No ha sido operado. Muy bien. Entonces, ¿no hace emociones cuántos días? 5. Y está distendido. ¿Qué tendrías que hacer el examen físico? Así no le das tratamiento. ¿Cuál es tu tratamiento? ¿Es correcto? Ya, lo hidrato, ¿qué más? Lo examino antes de darle cualquier cosa. Porque en este paciente tú piensas tibio paralítico. Si es paralítico, ¿cuál sería la causa probable en este chico? Los medicamentos, la fenitoína. ¿Y qué tratamiento harías? ¿No le vas a quitar? ¿Qué harías? Puedes cambiarse, pero eso no le va a resolver el problema ahorita. Ahorita tu paciente está con dolor. Este es el fenitoína. Muy bien. ¿Y le podrías dar lactulosa, un enema? Sí, podría ser posible. El paciente está distendido y vomitando. ¿Le vas a dar lactulosa? No. ¿Qué Pero... Ahora, segundo, eso es algo importante. Escuchen, por favor, ¿ya? El enema. Porque eso tiene problemas. Si tu paciente tiene dolor, quiere decir que el intestino va a reventar, porque no va al baño. Si tú le pones un enema, ¿vas a aumentar la presión o vas a disminuir la presión? Aumentar la presión. Entonces, ahorita pacientes que se han perforado por enemas. O sea, antes de ponerte a dar un tratamiento, examina. ¿Qué tienes que examinar? ¿Qué tienes que encontrar en el paciente para pensar en un enema? Primero, ¿qué tienes que buscar? El tacto rectal. Ya, vas a encontrar distensión. ¿Qué más tienes que evaluar? El tacto. Sí, el ruido. Si tu paciente no tiene ruidos, ¿le vas a poner un enema? No, ya No le vas a poner un enema. Porque esa perforación vas a hacerlo grande si le pones un enema. Busca ruidos. Mira si es que hay signos peritoneales. Él puede tener dolor. Si tú tienes signos peritoneales al examen, no le pongas enema. ¿De acuerdo? Entonces tienes que buscar eso al examen. No puedes mandar a poner algo que es aumentar la presión. Entonces busca ruidos siloaéreos. Y tiene ruidos metálicos, ¿no? Y lo que sí podrías hacer antes de poner un enema, podría ser lo que hizo tu compañera, podría ser un tacto rectal, porque tiene dolor, está distendido, podría ser un tacto rectal. Esos pacientes van a impresionarse de lo que van a encontrar. Pero por favor, no se pongan a hacer cosas, o sea, piensen siempre, chicos, porque ha habido pacientes que han ingresado a la procedimiento y se han perforado. Y eso pasa en los segundos.
Generalmente los peruanos y la gente de la sierra tienen dólico megapolio. Como comen muchas harinas refinadas, el intestino es gordo y largo y son gente estreñida. Entonces esas personas sufren de estreñimiento frecuentemente. Entonces esas personas pueden tener ese problema de que no se le cocinan varios días y todas las cosas. Entonces antes de cualquier tratamiento siempre pensemos. Muy bien. No, por ejemplo, si no voy a preguntar para que no se ofenda, pero por ejemplo, si tú haces el proceso pues 2 o 3 días, no tienes dolor, no tienes la barriga hinchada, ¿no? Tienes nudos ciruelos, pues puedes tomar algo que le ayude al baño, puedes, por ejemplo, bisacorilo, lactosa, otra cosa, ¿no? Puedes comer frutas, ¿no? Que te puedan ayudar al baño, ¿no? Como no. Pero este es un paciente que yo sé que no hace deposiciones. ¿Cuántos días? 5 días. Usa fenitoína. Incluso yo tengo un paciente que no hacía deposiciones 15 días, una chica. Eso me causó mucha impresión, dije, no puedo creer que quiera usar fenitoína. Entonces, el contexto es diferente. Entonces, obviamente, chicos, no vas a pasar por la vida haciendo tacto rectal a todo el mundo, ¿no? Porque es algo horrible. Y no creo que acá los chicos van a querer tacto rectal, así nadie va a decir que es estreñido, ¿no? No. Pero sí es importante en pacientes como que este chico que tiene dolor, tiene distensión, está vomitando. Entonces no le vas a poner el ejemplo. Pero sí se entiende, ¿verdad? Si tienen dudas, preguntas. Ella tiene el tratamiento. ¿Qué le dices a este paciente? Un tacto rectal. Le podrías poner una sondita para descomprimir, porque la barriga está muy hinchadita. Le pones una sondita para drenar. Incluso ahí ponemos una rectal también para descomprimir. Pero no enema, porque el enema causa mayor presión. Yo voy a meter un líquido en el recto. Entonces ese paciente que el intestino está por reventar le va a tener más. Ya está. Entonces tenemos las simples y las complicadas. También para el tratamiento es cierto lo que dice su amigo. Doctora, ¿cómo saber? Las simples, tengo que saber, en las simples no hay evidencia de señales de alarma. ¿Cuáles son las señales de alarma? Aquí está. Esa es la simple. ¿Cuáles son señales de alarma? Entonces, ¿cuáles son el CIS? Rápido. ¿Cuáles son los CIS? El CIS. Signo de toxicidad sistémica. Eso ya he dicho, ¿ah? No me digan que no. No puede ser. Eso lo voy a preguntar en su examen. Lo voy a preguntar en serio. ¿Qué es el CIS? Tiene que ser de memoria. Por más, mire, yo tengo muchos años de médico y aún se sigue preguntando. Respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Ya, ¿y cuáles son sus criterios? Es pregunta. Después no estoy diciendo que, no sé qué. Ya. O, ¿qué más ya traje? Mayor de no, délica. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Glóbulos blancos. Recuerdo de leucocitos más de 2.000. Ya. O menos de. Ya. Eso tienen que saber, porque chicos, imagínense, en la pregunta que hizo su compañero es importante. ¿Quién tiene que decirme si está complicado? ¿El paciente o yo tengo que diagnosticarlo? Yo pues. Entonces, si yo no sé que una frecuencia más de 90, una frecuencia respiratoria más de 24, no sé, entonces nunca lo voy a pensar. Entonces, eso es examen físico. O sea, no les estoy pidiendo otra cosa, examen físico. Entonces, yo tengo que pensar en eso. Entonces, para yo saber si es simple, porque en un caso simple, ¿qué voy a hacer? Mira, ¿sabes qué? Toma tu lactulosa, toma tu, no sé, tu pitahaya, porque el paciente está estreñido, le doy eso. Pero si el paciente es muy complicado, yo tengo que decidirlo, yo llamo al cirujano. Incluso el libro dice algo interesante. La bibliografía dice, ni siquiera deberías esperar un examen auxiliar. Tú deberías llamar de frente al cirujano si la sospecha es alta. O sea, de inmediato. Entonces, clínicamente tú ya deberías llamar al cirujano. Entonces, tú tienes que encontrar eso. Entonces, imagínate un paciente que se está bloqueando de dolor. ¿Le vas a poner edema, le vas a dar lactulosa? No. Un paciente que tiene signos peritoneales. ¿Cuáles son los signos peritoneales? Abdomen en tabla. Puede ser abdomen en tabla. ¿Qué más? ¿Dolor en la presión o la descompresión? Descompresión. ¿Qué cosa? ¿Qué? Descompresión. Con seguridad, doctora. Con seguridad. Descompresión. Signo de posición sistémica. ¿Cómo era? Los CIRS. ¿Cómo es?
frecuencia cardíaca más de, Más 90. frecuencia respiratoria menos de, Más de 20. leucocitos menos de, Mayor a muy bien, 12.000. 4.000 o más de 12.000. ¿Cuál es el otro? Ajá, Temperatura. ¿y cuál es el otro? Temperatura entre. Temperatura. ¿Ustedes creen que un paciente que tiene fiebre va a ser un problema no complicado? No, ¿por qué tiene fiebre el paciente? Porque hay una inflamación. ¿Qué? Hablen fuerte, chicos, vamos. Miren que ya tienen que estudiar para su nombre de fármaco. Rápido. ¿Por qué tendría fiebre? Muy bien, doctora, muy bien. Entonces, ves, la doctora se puesta ahí en la esquinita, al menos no detrás del muro, pero ahí en la esquinita. Entonces, puede ser una respuesta y de una inflamación, de una infección, se puede ver perforado. Porque ¿por qué tendría fiebre? Ustedes, acá, bueno, me imagino que es estreñidos, ¿verdad? No les cate la mano. ¿Les ha dado fiebre cuando se han estreñido? Pues no les ha dado fiebre. Entonces, ¿por qué un paciente le va a dar fiebre? Probablemente tiene una perforación. Entonces, ustedes definen esto, chicos. Ahora, recién vamos a pasar al examen de laboratorio. ¿A quién le piden el examen de laboratorio? ¿Al complicado o no complicado? Al complicado. Al complicado, obvio, ¿no? Porque al no complicado lo pones en su casa, no lo vas a hospitalizar. ¿Acaso yo acabo de hospitalizar a todos los estreñidos? No. Si me van a ir a yo salía en donde atienden a los pacientes, yo no lo voy a hospitalizar por eso. Si quieren descanso médico, por eso no van a tener. Pero, por ejemplo, ¿qué le pediría? Vamos a ver acá. Vamos a razonar. ¿Qué le pediría a un paciente que pienso que sea complicado en exámenes de laboratorio? ¿Dónde están los leucocitos? ¿En qué examen? En hemograma. ¿Qué más? ¿Qué otro reactante de fase aguda pediría? PCR. Muy bien. Ahora vamos a analizar cada uno. ¿Por qué le piden lactato? O un AMA. Si tiene acidosis, que son signos de sufrimiento. ¿Y el lactato elevado qué significa? ¿Qué significa el lactato elevado? Puede ser, acuérdense que en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? Ya, entonces ustedes saben que para formar ATP tenemos dos vías, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el que produce más ATP? Aeróbica, pero también pasamos una fase anaeróbica. ¿Y qué se produce en la anaeróbica? Lactato. Es como cuando van al gimnasio, ¿no? Al comienzo están bien y luego cuando ya hacen mucho ejercicio sientes que les queda a todo, es porque estás empezando a usar la vía anaeróbica. En un paciente que tiene sepsis, que hay un órgano que se está muriendo porque no pasa oxígeno, porque en una obstrucción pasa eso, así como no pasa sangre, ¿quién transporta el oxígeno? La sangre, la hemoglobina. Entonces, si no pasa sangre, ¿qué pasa con eso? Hay hipoxia en ese órgano. ¿Qué va a pasar entonces con el lactato? Elevarse. Entonces, por eso que yo le pido lactato. ¿Qué más le debo pedir a este paciente? DHL, CPK. El CPK está en el músculo y cuando aumenta quiere decir que hay sufrimiento en el músculo. Entonces ya saben el plan de trabajo, ¿no? ¿Qué le pedirían a un paciente que piensa en obstrucción? ¿Qué más? Gases arteriales, DHLI, CPK total. Ya, CPK es creatinina fosfoquinasa y está en el músculo, ¿de acuerdo? El CPK también está en el músculo cardíaco, entonces todo lo que haya músculo está. En este paciente le piden CPK total, porque estamos viendo si hay sufrimiento. El DHL generalmente aumenta cuando hay muerte celular, entonces por eso pedimos eso. ¿En cuál creen que estaría elevado el CPK total y el DHL? ¿En el simple o en el complicado? Complicado, muy bien. Ahora, ¿cómo es el curso clínico? Miren, en una obstrucción intestinal aguda y subaguda. En la aguda, ¿cómo sería? ¿De inicio rápido o lento? Rápido. Inicio brusco, curso fulminante. Tengan cuidado con ese paciente, que no es el típico paciente estreñido, sino es un paciente que de un momento a otro, doctora, me duele el estómago, me duele. Doctora, me duele, lo encuentran hinchado, ruidos de lucha. ¿Qué causa podría estar en el agudo? ¿Qué causa podría estar dentro del agudo, de una obstrucción aguda? ¿Cuál? Podría ser, ¿qué más? Ese es ¿Qué? ¿Cómo una hemorragia me puede causar obstrucción aguda? Todo lo que digan sustente.
hemorragia o la obstrucción. Y entonces no. El diagnóstico no vas a ir al cirujano, tiene una obstrucción, no, tú vas a decir doctor, me pareció una aneurysma rota, ¿no es cierto? No, yo lo digo con Vos Suárez. Un cálculo impactado que me causó un hilo. ¿Qué más? ¿Vos Suárez? ¿Sería posible? ¿Qué? Eso, pero causas. ¿Qué causa podría ser aguda? ¿El tumor crece de un momento a otro? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué accidente? Chicos, ustedes pueden mandar 1000 cosas, pero si no sustentan, no valen. Porque me dice accidente, ¿cómo un accidente? Dime, ¿cómo el accidente te causa una obstrucción? Explica. ¿Cómo un sangrado te causa la obstrucción? Eso es un problema. Eso ustedes lanzan en la visita, me mandan 1000 cosas y yo digo, pero ¿cómo? ¿No? Entonces sustente. Una hernia. Puede ser una hernia de un momento a otro. Bridas o adherencias, pues chicos, un mes que yo antes un carro de peso y pasó. Entonces ustedes ya saben causas agudas. Cuando sea agudo, asústense, porque quiere decir que ha sido tan rápido y está causando tanto problema en tan poco tiempo que simplemente se va a perforar. Entonces tienen que apurarse. Entonces puede ser signo es rapidísimo, hipotensión, todo. Ahora, si es subaguda, pues generalmente suelen ser leves, van lentamente. Los puede haber signos de inestabilidad, pero generalmente son raros, porque el paciente ya viene cuando le molesta, pero le da el tiempo como para ir al doctor. Generalmente son obstrucciones intestinales simples, pero acá generalmente son las complicadas. Ya, ¿qué voy a encontrar? Dentro de los exámenes, así como tenemos exámenes de laboratorio, podemos pedir imágenes. ¿Qué exámenes de imagen pediría? Puede ser tomografía, pero vaya por lo más simple. La ecografía no es el de elección, porque acuérdate que la ecografía tiene una limitación. La ecografía no es examen, sí sirve, pero acá tú tienes que elegir entre tu primera opción. El mejor examen que tú puedes pedir es aquel que sea barato, rápido y que te oriente. El problema de la ecografía es que la ecografía no va bien con los gases. Donde hay gases no va bien. No es que no se use, la ecografía no va bien, pero no sería mi primera opción. Yo, ¿en quién pediría una ecografía? En pacientes que están hospitalizados, que están muy mal y que no los puedo llevar a tomar otro examen. Entonces yo tengo que hacer en la cama el examen con la ecografía. Pero no sería mi primera opción porque tendría tanto gas que sería difícil encontrar. Entonces, la tomografía es muy buena, pero a veces es más costosa, ¿no? Entonces, si tú estás en un hospital de buen nivel, en el que tú ya el paciente tienes el diagnóstico clínico, por ejemplo, en una obstrucción simple o complicada pedirías una tomografía. Complicada, porque tú quieres encontrar el lugar, ¿no? Pero entonces, en un paciente que tenga una simple, ¿y qué otro examen podrías pedir? Radiografía. ¿Y qué buscarías en la radiografía? Niveles hidroaéreos. Tampoco la radiografía va a ser muy así como para que te ayude mucho, pero vas a buscar nivel. Ahora le voy a mostrar imágenes. ¿Qué sucede? Imagínate que es como si fuese un tubo con aire, ¿no? Porque el intestino tiene mucho aire, ¿verdad? Entonces, si yo obstruyo, ¿qué voy a encontrar? Nivel. ¿Qué significa nivel? Aire con un botón líquido. Entonces, si yo, por ejemplo, voy hacia la gravedad, estoy de pie, me tomo una placa, tenemos niveles hidroaéreos fisiológicos, que solamente deben ser 2. ¿Dónde están? La cámara gástrica es un nivel hidroaéreo normal, ¿ya? La cámara gástrica es un nivel hidroaéreo normal. Pero si yo encuentro más de 2 niveles en una placa, debo preguntarme que algo está mal, ¿ya? La placa idealmente debe tomarse de pie, en supino, para que el aire vaya hacia arriba. También puedo tomar de cúbito de acción, pero siempre traten de que esté complementado con una placa de pie. ¿Por qué quiero de pie? Porque quiero ver niveles hidroaéreos. Y yo voy a ver niveles cuando el paciente pueda estar sometido a la gravedad, de pie. Si el paciente no se para, pues lo pido de cúbito lateral para ver cómo se moviliza el aire, ¿ya? Ahora, entonces vamos a ver. ¿Qué voy a encontrar en los exámenes? En las imágenes yo voy a encontrar dilatación de las asas intestinales antes de la obstrucción. Si yo estoy obstruyendo el ilio, ¿qué asas intestinales se van a dilatar? Si hay una obstrucción del ilio, ¿qué asas intestinales se van a dilatar? Yeyuno. ¿Eso es intestino grueso o delgado? Delgado. Voy a tener dilatación de asas delgadas. Ya van a ver imágenes. Si yo tengo una obstrucción del sigmoides, ¿qué asas se van a dilatar? El descendente del colon, ¿no? Entonces vamos a encontrar dilatación de asas intestinales. ¿Qué vamos a encontrar?
Esto es muy importante. Bueno, cuando hagan el curso de gastro va a ser más. Cuando yo voy a encontrar un intestino delgado que mide más de 3 centímetros de diámetro, digo, uy, este paciente está obstruido. Porque a veces no es tan fácil el diagnóstico. Si yo tengo un intestino grueso con más de 6, está obstruido. Un ciego más de 9 está obstruido. En el delgado las áreas dilatadas son centrales. En el grueso son periféricas. Nivel hidroaéreo, visible en posición vertical o de punto. Criterios comunes, más de 2 niveles patológico. Diámetro del nivel, más de 2.5. Niveles hidroaéreos de diferentes alturas visibles dentro de la misma intensidad me hace pensar en obstrucción. Ya, no se estén durmiendo, ya vamos a acabar. Las evidencias de complicaciones, líquido libre, ¿ya? ¿Es normal que haya líquido libre en cavidad? No. Para que haya líquido libre es porque hay una perforación. No es normal que haya líquido libre, ¿ya? Vamos a ver unas imágenes. Miren ahí, por ejemplo, ¿ahí qué piensan que es? ¿Intestino grueso o delgado? No lean, piensen, después pueden leer. ¿Qué piensan que es? ¿La dilatación dónde está? ¿Central o periférica? Central. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Más de cuántos centímetros piensan que es complicado el delgado? 9 centímetros. Muy bien, es delgado. Es una dilatación del intestino delgado. Y miren el intestino, vayan familiarizándose, así es el intestino delgado. Ahorita van a ver uno del grueso para que diferencien. Miren ahí. Ese paciente, ¿ven los niveles hidroaéreos? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Está obstruido. ¿Es central o periférico? ¿Dónde está esto? Ya van a ver uno periférico, espérense. Miren esto. Esto es periférico. Miren el grosor, miren las austras, se ven ahí, ¿no? Entonces en este paciente tienen tremenda asa, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos que es colon? Este es en la ecografía. En la ecografía yo voy a encontrar un grosor, normalmente es de 3 a 6 milímetros. Si yo encuentro más de eso, debo pensar que hay un problema. La ecografía no es tan sencillo, chicos, porque cuando tú haces ecografía hay mucho aire. Entonces, encontrar esto es difícil, la verdad. No es tan fácil. Por eso que no es mi primera opción. Acá, por ejemplo, ¿qué le llama la atención acá? No es el abdomen, no es el abdomen, el diafragma está elevado. ¿Qué más? El diafragma normalmente está elevado. En el lado derecho no debe ser más de 1.5. Cuando es más de 1.5 algo no está bien. Pero aquí hay otra cosa importante. ¿Qué hay? No. Mire, hay aire sobre el hígado. ¿Eso es normal? No, probablemente este paciente sea perforado. Sigamos. ¿Qué es esto? Miren, comparen esta con la primera imagen. ¿Intestino delgado o grueso? ¿Ven el grosor del intestino? ¿Ven las austras acá? Es grueso, ¿no? Y miren periférico por acá, ¿no? Periférico por acá. Ya, entonces el intestino grueso. ¿Qué voy a encontrar? Una dilatación previa a la estrechez. Por acá debe haber una estrechez de este paciente. ¿Ya? Sigamos. ¿Grueso o delgado? Periférico. Ese es otro nivel. Es un paciente que no se podía poner de pie. Entonces, ¿cómo hicimos? Lo echamos de costadito y vemos el nivel hidroaéreo. Ese también, miren. Este paciente, de hecho, está hecho una obstrucción, o lo que sea, pero una obstrucción. Vale, eso es tomografía. En tomografía no le voy a pedir mucho. Entonces, eso es lo que quería que vean aquí. Ahora vamos a ver rápidamente un casito clínico. Y luego ya pasamos a una parte que es pequeña, así que no se preocupen. ¿Quieren que continuemos o quieren
Este es un paciente, es Nemesio, ¿ya? El paciente Nemesio tiene 75 años. Presten atención, por favor, porque ese es el caso clínico. Ustedes son los médicos. El paciente tiene un problema, que tiene un problema de una enfermedad vascular periférica coronaria. O sea, quiere decir que tiene un infarto cardíaco, ¿ya? Él empieza con dolor abdominal en la región centroabdominal y en el hipogastro. Solamente horas más tarde, inicia con un dolor intenso. O sea, ya tenía el dolor, pero se intensifica en horas. Y presenta deposiciones negras. Al ingresar al hospital, refiere un dolor abdominal difuso, pero en el examen físico vemos que estaba depresivo al momento sin signos de irritación. Se auscultan ruidos periféricos y pesados. La radiografía simple de abdomen mostró niveles urinarios sin neumoperitoneum y la tomografía de abdomen evidenció distensión de haces intestinales y el colon ascendente, 5 lecciones intraabdominales. Este paciente tenía escaso líquido libre. No es normal encontrar ese líquido libre. Cuando encuentren líquido libre, preguntes, eso es algo que debe llamar la atención. Y encuentran que la pared intestinal estaba aumentada su espesor, había gas en su interior y tiene 17.000 leucocitos. El paciente continúa su evolución con distensión abdominal, ya no hay ruidos hidroaéreos y al examen hay acidosis metabólica. ¿Qué pensaría? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué? ¿Y qué causó la perforación probablemente? ¿Pasó por una obstrucción este paciente? El paciente primero, piensen bien, viene por dolor abdominal, de pronto tiene dolor, hace deposiciones negras, después de las deposiciones negras, los ruidos hidroaéreos disminuyen, le toman una radiografía y se encuentra que hay niveles hidroaéreos, luego el paciente de eso, ya no hay la boca, ya no es blanco, se distiende, ya no hay ruidos hidroaéreos, es una evolución. ¿Qué pensaría? Perfecto. ¿Y por qué el paciente puede haber una necrosis? ¿Hay algún antecedente para hacer necrosis? Es un paciente cardiópata, entonces puede haber hecho una isquemia. ¿En qué arterias hay en el estómago? Puede ser una isquemia mesentérica. ¿Y dónde está localizado ese dolor? ¿Dónde dice? No, dice claramente es periumbilical, el esogastrio. ¿Eso va para mesentérica? Sí. ¿Y por qué no puede ser de aorta? Es mucho más aparatoso, no sería horas, porque la aorta es grande. Y el paciente ya está muerto. Este paciente es fácil. Entonces empieza con dolor, deposiciones melénicas. Eso puede causar ¿y este paciente pasó por un ilio? Vean qué dice. Sí. Esa fue la causa, pero miren cómo evoluciona. Al comienzo tiene dolor difuso, estaba depresivo, pero después hay ruido. La radiografía muestra niveles hidroaéreos. ¿Puede estar haciendo una obstrucción? Ya hizo. Podría estar haciendo un niño paralítico. Podría estar haciendo un paralítico. Miren, y miren lo que pasa. Después este paciente se distiende por completo y ya no hay ruidos hidroaéreos. Se complicó, ¿no? Ese hilo se complicó. Ahora, para yo decir que es complicado, ¿qué tengo que tener aparte de eso? El CIRS. Y aparte del CIRS, ¿qué tengo que tener? Un dolor que es mucho más fuerte, signos peritoneales, abolición del ruido. ¿Él tiene eso? Sí tiene. Ya no tiene ruidos hidroaéreos. El dolor fue demasiado intenso. Ahora, en el CIRS, ¿qué tiene acá el CIRS? Muy bien. Este paciente llaman al cirujano con el diagnóstico paciente con probable infarto mesentérico complicado con una obstrucción intestinal perforada. ¿No es cierto? Diferente. Tú le dices al cirujano qué tiene que hacer. Porque si tú no haces eso, el cirujano a través de otra cosa, tienes que explicarle por qué piensas eso. Ahora, piensan que es adinámico o obstructivo. ¿Qué signos de estudios por imágenes tienen valor diagnóstico? ¿Qué examen le pediste? ¿Qué examen le pidió el doctor? Una radiografía. ¿Y qué otro examen de sangre le pediría? ¿Ya? ¿Qué más? Nada. Y ahí en el área dice acidosis metabólica con lactato elevado. ¿Qué esperas encontrar en la cirugía? Necrosis, isquemia. Muy bien. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver si mis alumnos han hecho lo correcto.
Es un paciente que tiene antecedentes vasculares, al comienzo agudo con intenso dolor renal. La ausencia inicial de signos peritoneales y la presencia de veneno obligan a considerar en primer término, el compromiso vascular, que puede ser una trombosis mesentérica. Punto soporte. Siguiente, la imagen de neumatosis intestinal. ¿Qué es la neumatosis intestinal? Es cuando hay aire en la pared. Eso no debe ser normal. Si hay aire, quiere decir que el aire está saliendo de la luna hacia afuera. Entonces, hay neumatosis que sugiere isquemia mesentérica. Siempre que vean neumatosis, preocúpense. Y tiene presencia de líquido libre. ¿Para qué hay líquido libre? No hay que haber líquido libre en cavidad. Puede relacionarse con una complicación peritoneal. La leucocitosis, acidosis también son reveladoras de este nivel. Al comienzo, el intestino isquémico puede comportarse como un mecanismo obstructivo porque hay irritación. Puede ocultarse ruidos, pero a medida que avance la obstrucción y la necrosis y la parálisis, va a haber una perforación y eso va a hacer que el cuadro sería un hilo paralítico, ¿no es cierto? Y miren, necrosis intestinal extensa. ¿Quién hizo el diagnóstico? Ustedes. ¿Quién confirmó el diagnóstico? Los exámenes del cirujano. ¿Pero quién hizo el diagnóstico? Ustedes. Sáquense de la cabeza que el diagnóstico lo van a hacer los exámenes. Los exámenes son muy útiles, pero ustedes tienen que pensarlo. Algo que les gusta mucho del extranjero, de los médicos latinos, es que por la necesidad ustedes tienen buena semiología. Pues eso aprovecha. Ya. Otro caso, con este acabamos los casos y pasamos exámenes auxiliares para que ya se vayan. Escuchen. Máxima, vamos a pasar a una paciente mujer. Tiene 58 años. Ella tiene diabetes, pero no usa insulina. Tiene hipertensión, pero se trata con enalapril. Tiene un tiempo de enfermedad de 72 horas de su ingreso con dolor centroabdominal intermitente tipo cólico y vómitos a las pocas horas de iniciar el cuadro. No mejora con tratamiento, por el contrario, el dolor se hizo más intenso, ahora es difuso. Hay ausencia de tránsito intestinal en las últimas 48 horas. En el examen físico se observó distensión abdominal con dolor difuso a la palpación, con signos de irritación peritoneal y ruidos y dolores aisladísimos. Presenta cicatrices quirúrgicas de apendicectomía y colectomía. Al momento no tiene fiebre, la respiración es normal, tiene una frecuencia en 90 y una presión arterial en 120/75. Veo que hay signos de deshidratación moderada. No se han encontrado hernias. Hasta antes de pasar, ¿hasta ahí qué piensan? Podría ser unas adherencias. Muy bien. Ahora, ¿te parece complicado o no complicado? Yo les voy a ser bien sincera. A mí, por ser diabético, yo lo trataría como una complicada. Porque hay un dato importante que me dice ahí. Vean bien. Ah, no, perdón. Leí mal. Tiene razón. No complicada. Me parece que decía irritación peritoneal. Está bien. Yo también pensaría hasta el momento no complicado. Bien, chicos. Bien. ¿Tiene signos de CIRS? No. Pero bien crueles, ¿no? Te ponen al límite, ¿no? Como que no es lo que pasa la casa. ¿Qué le pedirían? ¿Qué más? ¿Holograma? ¿Nada? ¿Qué más? ¿De imágenes qué le pedirían? ¿Por qué están sospechando? Una paralítico mecánica. ¿Qué esperan encontrar en la radiografía? ¿Qué esperan encontrar en la radiografía? Niveles israelíes. ¿Más de cuánto probablemente? Más de 2. Ahora, ¿piensas que es intestino delgado o intestino grueso? Delgado. Dios mío, me siento tan feliz. Ya, entonces vamos a ver. Miren lo que dice acá. No mejora con tratamiento, bla, 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 bla. Le piden su radiografía, hemograma. ¿Qué más le pueden pedir todos los exámenes? ¿MB o total? Total. MB es del corazón. ¿Y qué más le pedían? DHL, PCR y DHL. Miren, la radiografía simple mostró niveles israelíes de intestino delgado, con intestinos de aumento del espesor de la pared y escavo contenido de aire. ¿Le parece un hilo mecánico o paralítico? Mecánico. Bien. ¿Solicitaría otros exámenes de laboratorio? Dicen que si es simple, no lo necesito. Ya, pero al menos la placa sí. ¿Qué conductas adoptarías? Primero que hago, la hidrato, está deshidratada. ¿Y qué podría hacer? Si son bridas y adherencias, puedes ponerle una sondita para que baje la distensión. Porque ¿qué pasa? Lo que pasa, chicos, si acuérdense de la malla de la piscina que les dije, ¿no?
Entonces, imagínense un paciente que comió su chicharrón, no sé, y se distendió el abdomen. Esa asa intestinal que antes podía moverse por ahí, pasa por esa virida y se queda atrapada. Entonces, a veces algunos pacientes no necesitan ser operados, donde tú le pones sondita, bajas toda la distensión, porque esa se cae y todo, y la intestino vuelve a su lugar y se calma. Entonces, acuérdense de eso. Eso ya lo van a hacer en su curso, o sea, no tienen que memorizar nada. Pero es importante, el examen del paciente mostró que no había hernias, pero había cicatrices quirúrgicas. Esto siempre debe estar en la historia clínica, porque la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado, ¿qué es? Heridas de herencia. Ahora, lo que les voy a dejar es una tarea. ¿Me van a explicar ustedes esas heridas de herencia de dónde se forman y por qué es más el intestino delgado que el resto? ¿Está bien? Me van a decir que tiene que ver, tendrá que ver algo tendrá algo que ver con el mesenterio, no sé. ¿Me explican eso? Ya. Ahora, miren, dice, ahora, este paciente tuvo una obstrucción intermedia, porque no fue de un momento a otro. Tampoco fue distal, porque no fue súper tardío. Es necesario contar con datos de ionograma plasmático. Mira, acá ellos sí sugieren hacerle exámenes a la paciente, ¿no? A pesar de todos. Muy bien, chicos. Ahora pasamos al último tema, que son exámenes auxiliares. Ya está. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer ejercicios de respiración para pasar este tiempo. Ya, pónganse de pie, rápido. Ya, chicos, rápido, de pie. Para los leucocitos, ¿no? Vamos a ver si han mejorado la cantidad de oxígeno que lleva su cerebro. Miren, van a ustedes a... Quiero que ustedes perciban. Normalmente cuando estamos en clases mucho tiempo, nuestra anatomía, nuestra postura cambia. Entonces van a hacer algo sin mirarse uno a otro, van a cerrar los ojos y van a hacer esto, ¿no? Con los brazos abajo van a respirar hacia arriba y quiero que sientan cada vértebra cómo se va estirando y cómo sus músculos lo van haciendo. Y tomen aire hasta inflar estómago y tórax. 1, 2, 3. Háganlo pues. Pero sientan su cuerpo. ¿Por qué les complica tanto? Ni siquiera saben entender a su cuerpo. Sientan sus vértebras. Estírense lo más que puedan. Aguanten la respiración. Bueno, los que no hacen es porque no se han bañado y tienen miedo que huela más sus heces. Estírense. Ahora, lentamente bajen. ¿Cómo se siente? Funciona. Así sea algo lento. Una vez más. Tomen ese sentido de sentación. Les va a salir un borrón. Una vez más. Tomen aire. 1, 2, 3. Estírense. Lo más que puedan llega al techo. Sientan sus vértebras. No es broma, sientan sus vértebras, especialmente las dorsales. Ahora boten lentamente. Muy bien. Siéntense. Cuando tengan exámenes y estén estresados, pueden hacer eso porque de verdad sí. Ya, el último tema de esta clase. Vamos a hablar sobre los exámenes. Chicos, todo examen tiene que estar ligado. ¿Qué es lo que yo estoy buscando y por qué? Entonces, de acuerdo a la enfermedad que yo sospecho, yo pido exámenes. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo al órgano que está afectado, pido exámenes. En semiología tienen que tener una idea así, porque después de que yo haga mi examen físico, tengo que pensar en qué voy a pedir. Imagínense esto. Imagínense que yo tengo una persona que pienso que tiene cálculos en la vesícula. ¿Qué exámenes de imagen le pediría? ¿Por qué? ¿Por qué no radiografía? Porque ¿qué quiero buscar? Acuérdense que la ecografía va bien para órganos sólidos. Entonces yo podría ver bien la vesícula, puedo ver el cálculo, no quiero buscar cálculos. Una ecografía es buena opción. En un paciente que piensa en obstrucción intestinal, ¿qué pediría? Porque ¿qué quiero buscar? Niveles de... Si yo pienso en un paciente que un niñito que se comió un carrito, ¿qué le
Lo que yo quiero encontrar es el cuerpo extraño. Entonces, para ver el cuerpo extraño, lo ideal es una radiografía, ¿ya? Pueden encontrar la radiografía y van a encontrar el paciente de frente y lateral, van a encontrar ahí el carrito de tines, o la monedita. ¿Han visto la moneda? Las dibujos así, la monedita. Entonces, una radiografía es importante. Si yo tengo un paciente que yo pienso que mi paciente tiene un síndrome pilórico, ¿qué examen podría pedir? Dependiendo si eso puede, pero igual va a ir a una endoscopía. Muy bien, quien lo dijo, no sé quién fue, muy bien. Una endoscopía, ¿no? Porque yo quiero encontrar cuánto fue la estrechez. Una cosa importante, chicos, y esto no lo dije en la clase, a los que están grabando pongan en pausa para que los que se han ido no se vayan. Normalmente nosotros tenemos el vaciamiento gástrico normal. Lo que significa es que después de la comida, normalmente después de las 3 horas de comer o 2 horas, yo no debería tener un residuo gástrico más de 300. Inclusive ya el residuo gástrico es mínimo. Y en un paciente que ayuna toda la noche, que está durmiendo, al día siguiente no debería tener más de 200. Entonces, algo que también me ayuda en síndrome pilórico es que yo le pongo la sonda al paciente y el paciente que va a tener, probablemente va a tener un residuo gástrico mayor de 300 o mayor de 200 después del día siguiente. Eso es bien importante que lo sepan porque cuando ustedes tengan pacientes, la enfermera o el personal técnico te dice, doctor, le inicio comida, ¿le iniciarían comida a un paciente que tiene un residuo de 500? No, porque sabes que ese paciente le das, lo vas a hacer vomitar porque no tiene dónde pasar. Entonces, eso tienen que saber porque ustedes van a dar las indicaciones. Entonces, de acuerdo a lo que yo sospecho, pido los exámenes. Entonces, ahora vamos a hacer un viaje, ¿ya? Este es un paciente que me dice que tiene 80 años, viene por anemia. Probablemente porque tiene anemia el paciente, tiene 80 años. ¿Qué? Puede ser hemorragias. Pero tú me dices, ¿yo le he hecho caca negra? No. Entonces, ¿qué le pedirías para sospechar que está perdiendo sangre en las heces? ¿Sangre oculta? Sangre oculta en las heces. Sangre oculta en heces. ¿A qué te? Mira, en las heces yo tengo que pedir exámenes. ¿Qué puedo pedir en las heces? Examen, sangre oculta en heces. Puedo también pedir, si yo tengo un paciente, que el paciente yo pienso que tiene, por ejemplo, parásitos, ¿qué le voy a pedir? Coproparasitológico. Un copropultivo parasitológico serial, ¿verdad? Ahora, las indicaciones, por ejemplo, la sangre oculta yo le voy a pedir a pacientes que pienso en hemorragia, ¿no? Pero no específica. O sea, no tiene melena, no sé cómo, yo quiero sospechar si eso le pediría, ¿no? Es un screening, ¿no? Es un examen de screening para cáncer. Es un examen de screening. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿quiénes son más propensos de tener anemia, hombres o mujeres? ¿Por qué? Por la menstruación. Pero un hombre con anemia, entonces si tengo un hombre, tiene que ser alguien que no coma, ¿no? Que solamente viene corriendo con su pancito con palta y con su maracuyá y se sienta a comer acá en clase. Él va a tener anemia, ¿no? Porque el pancito con palta no le da nada de hierro, no come fruta, nada. Va a tener anemia, ¿no? Va a ser alumno UPU con desnutrición. Entonces, en el varón es raro que el varón tenga desnutrición, pero, o sea, perdón, es raro que tenga anemia, ¿no? Pero en las mujercitas sí. Entonces, si tengo un varón ¿qué otro signo tendría el paciente que baja de peso, no? Preocúpense. Ahora, yo tengo que pensar también, tengo un paciente que tiene dispersia, es un paciente que me dice, doctora, me quema el estómago, ¿cómo y se me hincha el estómago cada rato? ¿Qué pensaría? ¿Cómo y se me hincha y me quema aquí? Probablemente gastritis, ¿no? La causa más frecuente de gastritis puede ser helicobacter. Entonces yo le puedo hacer un estudio de helicobacter, que es un estudio inmunológico. Lo importante es que se dan cuenta que ustedes piden el examen cuando ustedes sospechan el diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Por ejemplo, yo tengo un paciente que viene por ictericia. ¿Qué le pediríamos a tener ictericia? ¿Por qué puede tener ictericia? Muy bien. Vio perfil hepático para el muy bien. Ahora, la ictericia puede ser directa e indirecta, ¿no es cierto? Pero si el paciente, ¿qué causa le dan directas? Bilirrubinas directas elevadas. ¿Cómo cuál? Sí, hay que compararlo Muy bien, la causa más frecuente. Ahora, ¿qué me podría dar indirecta?
Ya, pero ¿para qué? ¿Qué buscas con la ECO? Acuérdate, todo lo que digas es ¿qué? Tú piensas que un dolor acá puede ser por cálculos. Muy bien, me parece una opción. Pues porque Muy bien. ¿Qué otra opción tienes? Tiene un dolor aquí y se va a la espalda. Pancreatitis. Aparte de una ecografía, ¿qué le pedirían? Enzimas. ¿Qué piden para pancreatitis? Enzimas pancreáticas. ¿Cuál es? Ya he dicho lo que piden. Ay, Dios. Amilasa, lipasa, le pedirías, ¿no? Ya está. Entonces tú vas haciendo tu plan de trabajo, ¿no? Y peor, tiene dolor y tiene ictericia. ¿Qué le pedirías? ¿Qué? Un perfil hepático para ver las bilirrubinas, las amenazas y su ecografía. Pero tú pensaste en el diagnóstico, ¿no es cierto? Tú piensas ahí descartar policistitis aguda, ¿no? Perfecto. Complicado con coledocolitis. Sigamos pensando. Yo tengo un paciente que de pronto viene con un abdomen así tipo batraciano, ¿ya? Piensen, batraciano, yo lo examino todo y tiene matidez desplazable. ¿Qué piensan? ¿Así cirrosis? ¿Qué? ¿Qué? Cirrótico. ¿Qué? Matidez desplazable, ¿qué es? Cirrótico. Por asitis. ¿Qué? Cirrótico. No. ¿Qué significa eso? Asitis. Asitis. Yo no puedo decir que es por cirrosis, solo estoy diciendo que tiene líquido. Entonces, ¿qué estudio le indicaría a este paciente? Drenaje. Ya le hice el pedido que tiene matidez desplazable. ¿Qué estudio le haría? ¿Qué estudio de laboratorio le haría? ¿Qué le pedí? Laboratorio de líquido acítico. Ya, dice tomografía. Yo la tomo y encuentro agua. ¿Te hace el diagnóstico? Pero se analiza el líquido acítico como Muy drenaje. bien. Tengo que analizar el líquido Claro. acítico. ¿Por qué? Porque el líquido acítico puedo obtener líquido acítico. ¿Por qué? Por ¿Tú me has dicho por qué? Por cirrosis. ¿Otra causa? por obstrucción. ¿Ya? ¿Qué más? Por cáncer, hemorragia, puede ser quiloso cuando hay un problema de linfoma, cuando hay un problema de drenaje linfático. Si ustedes se dan cuenta, la causa puede ser un montón. Puede ser por infección, puede ser por obstrucción de ganglios linfáticos, puede ser, por ejemplo, por una malignidad, puede ser por cirrosis, puede ser por falla cardíaca, problema renal. Entonces, para yo sospechar, ¿la toma va a ayudar? ¿Qué me ayudaría? El líquido acítico. Estudiar. Si es un cáncer, pues voy a encontrar sangrado o algo. Obviamente en un paciente cirrótico, yo voy a ver otras cosas, ¿no? Voy a ver gente que tiene, por ejemplo, parótida aumentada, tiene circulación colateral, tiene ginecomastia, era alcohólico, ¿no? Entonces yo voy a empezar en cirrosis. Pero aún en cirrosis yo tengo que hacer paracentesis para confirmar, ¿de acuerdo? Sigamos pensando. Radiografía de tórax. ¿En quién podría actuar la radiografía de tórax? En patologías abdominales. ¿Por qué encontraría la perforación? ¿Qué? No, estamos hablando de examen auxiliar. Nada sobre Los niveles de ¿En dónde? Espérense. Ubíquense. Estamos hablando de Buscar el que aire. dicen, ¿en quién pediría una radiografía de tórax en un paciente con problema abdominal? obstrucción. Por obstrucción para buscar ¿De sí, tórax? no. Acá dice radiografía de tórax. ¿En quién pediría? Ah. Niveles hidroaéreos. Eso es un signo característico, ¿no? Cuando yo encuentro timpanismo en el lado de la parte hepática, pérdida de la matriz hepática, ¿se acuerdan? Doctora. ¿No? Que puede ser por perforación. Después yo le digo, y ustedes han visto la imagen, ¿no? Se ve el diafragma y hay debajo del diafragma. Sí, vamos. Tenemos también el examen con bario, una radiografía con bario, radiografía varitada. Es un paciente que le hace tomar un contraste y le tomas una placa para ver. Y ese contraste te ayuda a ver que sigue alteraciones. ¿En qué paciente le podría pedir un examen de una radiografía varitada? ¿En qué paciente se desapareció la matriz hepática? No, ¿por qué? Porque el bario va por la luz. Entonces, ¿qué quieres ver con la luz? Cuando quiero buscar obstrucciones, imagínate lo que dijo su amiga, acalasia. Un paciente que tiene un divertículo de, por ejemplo, tengo acá, por ejemplo, no sé, el paciente que tiene una obstrucción esofágica, un paciente que tiene cualquier cosita que yo quiera que sea, especialmente en la vía alta, eso sucede. ¿Cuál es el riesgo de eso? Realmente se puede aspirar, así que hay que tener cuidado. Pero nos podría ayudar a sí. También para el pilórico nos dice, ¿ya? Sigamos pensando.
está, ya está. Pero para intestino, puedo ayudarme, pero no es el examen del examen. Si yo pienso en obstrucción de intestino, ¿qué pediría? Radiografía Y abdominal. si es complicada, probablemente, ¿qué pediría? Tomografía, porque quiero encontrar el nivel de la obstrucción. Entonces yo podría pedir tomografía. Chicos, una pregunta. En ese paciente de Nemesio, tenía problemas cardiovasculares y empezó con melena, dolor. Ustedes pensando en trombosis mesentérica. ¿Qué examen pedirían para la trombosis mesentérica? ¿Qué? Con contraste. Y si puedes, una oscilografía o angiografía. Porque tú quieres que se pinten las arterias para encontrar dónde está la obstrucción. Por eso piensen, chicos, antes de pedir algo, entonces dicen, trombosis mesentérica. ¿Qué estoy buscando? La trombosis. Y quiero ver casos. Pero, por ejemplo, la otra paciente, que yo tengo que, me parece que es por ruidas adherencias. Imaginemos que esa paciente, que es domitila, no me acuerdo, se perfora. ¿Qué le pediría? Pero es complicada. ¿Qué le pediría? Una tomografía. ¿Y qué quiero ver con la tomografía? ¿Dónde está la obstrucción? Entonces, de referencia, le pedirías con contraste en la zona donde está para encontrar la obstrucción. ¿Ya? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? También tenemos la resonancia. La resonancia es una muy buena opción. ¿Cuáles son lo malo de la resonancia? La resonancia tiene a veces mejor claridad, puede delimitar mejor, tiene menos radiación que la tomografía, pero tiene limitaciones. Por ejemplo, si tú tienes algún implemento metálico, no puedes, porque genera un campo magnético, entonces no podrías. Por ejemplo, si tengo una prótesis, algo así, es difícil. Luego, ¿qué más? Lo malo es que la resonancia demora bastante tiempo, entonces no es muy rápida. Demora, aparte que genera un ruido tan grande que la gente con claustrofobia no lo tolera, ¿ya? Entonces tiene sus limitaciones. Entonces yo tengo que hacer resonancia, sí o sí, cuando no tengo otra opción, y cuando yo necesito una imagen mucho más nítida, y cuando no es algo muy urgente. Por ejemplo, ¿qué me puede ayudar la resonancia? Como yo quiero ver imágenes mucho más delimitadas, me puedo encontrar con una coledocolitis, porque me va a dar una imagen más definida. Entonces la colangioresonancia me ayuda a encontrar dónde está el cálculo. ¿Por qué me sirve eso? Porque a veces tú sospechas pero no encuentras el cálculo. Y el gastroenterólogo cuando entre, para sacar el cálculo necesita saber el tamaño, todo eso. Ahora, con la resonancia también puede ir para ver páncreas, ¿de acuerdo? La resonancia es un muy buen examen. La limitación es el tiempo y que algunos pacientes no lo toleran. Ahora, procedimientos invasivos, ¿verdad? Vamos a ver, paciente que viene porque tiene, por ejemplo, el paciente que dice, doctora, me duele, me quema acá y he hecho deposiciones negras. ¿Qué examen le pediría? Viene al hospital, deposiciones negras, le duele el epigastro, ¿qué le pediría? Ah, sí, por endoscopía. Muy bien, una endoscopía. Probablemente, ¿por qué tiene deposiciones negras y dolor? Una hemorragia alta. ¿Pero qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Deposiciones negras? ¿Dolor? ¿Qué piensas? Hemorragia alta. ¿Alta o baja? Alta. Probablemente alta. ¿Cómo haces el diagnóstico? Ya, pero ¿y qué examen le pedirías para hacer el diagnóstico? Lo que ha hecho su amigo, endoscopía. Porque ¿qué quiero hacer? Entrar y ver la úlcera y cauterizarlo quizás, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, es el examen de lesión. ¿Qué más? Paciente que viene porque tiene llenura precoz, baja de peso, ¿qué le pediría? Baja de peso, llenura precoz. Endoscopía, excelente. Sigamos pensando. Yo tengo un paciente que, por ejemplo, me dice que tiene... tengo un paciente que tiene ictericia, y el paciente ha cursado con un cuadro de pancreatitis. Ya no tiene pancreatitis, pero tiene ictericia. Probablemente, ¿qué examen le pediría? Una ecografía. No me ayuda bien la ecografía. ¿Qué más le pediría? ¿Qué está pensando? ¿Cuál es el diagnóstico probable? Ictericia y ha tenido pancreatitis. Muy bien, ¿en dónde el cálculo? En el coledo, ¿no? Que sería una coledocolitiasis. Si es una coledocolitiasis, ¿qué examen le pediría para ver mejor esa área? No se vio bien. ¿Qué examen le pediría? Resonancia, colangioresonancia. Le piden la colangioresonancia y encuentran que tiene un cálculo del coledo. ¿Cuál es el procedimiento para sacar ese cálculo? La sepsia. Ajá. Ya, que es... ¿Sí se acuerdan? Es un procedimiento endoscópico, ¿no? Para sacar el cálculo. Ahí está. Entonces ustedes van a mandar su interconsulta gastro y doctor, mi paciente
pasada y de repente tu tomografía probablemente. Le envío la tomografía y líquido libre, me da la impresión de que hay acá todo un plastrón en este lado. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo miro? ¿Qué hago? A ver, ¿cuál es el tipo de Escuchen, a ver. Ubíquense otra vez. Ese es un chico que tiene 20 años, ¿ya? Llega a la emergencia y dice, doctor, me duele el estómago, me duele. Desde cuando hace 6 horas o hace 10 horas, me duele mucho, lo examina, no hay ruidos irregulares, hay signos peritoneales. ¿Qué piensa? No sufre de ninguna enfermedad. Ya, le piden, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de ese paciente? Hay distensión abdominal, no hay ruidos irregulares, solo obstrucción intestinal. Este paciente yo lo examino, no pienso en obstrucción intestinal, pero es agudo, porque ha sido horas. O sea, el paciente de un momento que no sufre de enfermedades, no ha sido operado, nada. Entonces, este paciente le pide una tomografía con contraste. Y lo que vemos es líquido libre. Vemos neumatosis. Vemos que en la zona de acá hay aire libre, en la zona del hígado. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo miro, ¿qué hago? Con esa tomografía, ¿qué piensa? Se perfora. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cirugía? ¿Qué? Diga, está bien. ¿Quién lo limpia? ¿Tú o quién? ¿El cirujano? ¿Cirugía? Lo llamas al cirujano, no le digas eso porque se va a ofender. Entonces tú llamas al cirujano y le dices abdomen agudo quirúrgico. Entonces el cirujano, a pesar de la tomografía, no va a estar seguro de repente dónde está el problema. Entonces el cirujano va a entrar a una laparotomía o laparoscopía. Laparoscopía es cuando entra por el ombliguito con una cámara y busca, ¿no? Laparoscopía. Muy bien. Ahora sigamos, ya para terminar. Imagino que yo tengo un paciente que tiene dolor en el hipocondrio derecho. Yo lo examino y tiene una hepatomegalia, tiene como 4 centímetros debajo del reborde costal derecho. Entonces el paciente es un paciente que ha tenido antecedente de alcoholismo, ya tiene una cirrosis, pero yo veo que hay hepatomegalia. Normalmente el hígado es grande o chiquito de cirrótico. Pero él tiene un hígado grande. ¿Qué le pediría? Que el primer examen, ¿qué le pediría? Una ecografía, muy bien. Le piden la ecografía excelente, muy bien medida, y encuentran que hay un tumor. Entonces, el siguiente paso es Biopsia. ¿tienes dudas? ¿Qué otro examen le pedirías para saber si es que es un tumor o es un absceso? ¿Qué le pedirías? Salen elevadas. ¿Qué más pedirías? Cuando ustedes, muy bien, biopsia. Ese paciente entraría una biopsia. Pero antes de eso, es importante que tú delimites qué tipo de tumor es, porque nadie va a querer. Entonces, para que tú veas qué tumor es, un buen examen que le podrás pedir es una tomografía con contraste. ¿Cuál creen que va a captar más contraste? ¿Los tumores o los abscesos? ¿Por qué? Porque tiene vasos sanguíneos. Acuérdense, si no sé ustedes que les gusta ver el hombre araña, no sé, ¿no es cierto? Siempre el malo tiene que tener varias manos. Entonces, siempre que un cáncer es maligno, el cáncer tiene que inscribirse bien, entonces se nutre con vasos sanguíneos. Entonces, estos, por ejemplo, este hígado necesito, entonces la tomografía obviamente capta contraste. Y cuando yo veo esto, me parece que es un tumor. ¿Qué tengo que hacer probablemente? Una biopsia. ¿Cuál es el cáncer asociado a cirrosis? Hepatocarcinoma. ¿Quién hizo la sospecha del diagnóstico? Mi amigo. Me dijo, doctora, puede ser un tumor. Le pido la ecografía. Él sospechó del diagnóstico. Interconsulta. Muy bien, chicos, terminamos.